Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática En el Crisol con Cristo, lección número 2. Los crisoles venideros. El texto para memorizar se encuentra en 1 Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un crisol puede ser definido como un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, como por ejemplo el oro. También se define metafóricamente como una prueba muy difícil, o como un lugar o situación que puede producir un cambio o desarrollo, ya sea en la persona misma o en su carácter. No todos los crisoles son iguales ni tienen el mismo origen. Examinaremos pues diversos tipos de crisoles que como creyentes pueden afectarnos. Conocer que todos los crisoles no son iguales y que no tienen el mismo origen nos ayudarán a dos cosas. Primero, ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y segundo, tener una idea de cómo responder cuando entremos en un crisol. En el estudio de esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, nos hacen desarrollar nuestro carácter y nos hacen crecer espiritualmente. Y responderemos la pregunta: ¿cuáles son las causas de los momentos difíciles que como cristianos experimentamos a lo largo de la vida? Sorpresas. 1 Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las sorpresas, y especialmente las sorpresas dolorosas, pueden llegar de muchas formas. En este estudio veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no deberían tomarnos por sorpresa. No deberían tomarnos por sorpresa, ya que sabemos que ser cristiano conlleva dificultades. ¿Sabías que la palabra griega cenizo, que aparece en 1 Pedro 4:12 y que es traducida como sorpresa, significa ser extraño o extranjero? Por tal razón, el apóstol Pedro quiere dejar claro tres cosas al decirnos: no os sorprendáis del fuego de prueba. La primera, que no caigamos en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Segundo, que debemos considerar que las pruebas de fuego son normales en la vida de un cristiano fiel. Y tercero, que las pruebas de fuego son de esperar en cualquier momento si fuesen necesarias. Mantenerse fieles ante el pecado, defender la verdad frente al error o simplemente testificar que Jesús es el Salvador del mundo nos crea enemigos que están dispuestos a hacernos daño para poder acallar nuestro testimonio. Por otro lado, la palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego son los términos griegos purosis peirasmos, y estas palabras significan quemadura u horno. Por ende, esta experiencia de sufrir es muy dolorosa. Esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, es decir, un proceso en el crisol. Recordemos que caminar con Dios puede ser desafiante y difícil. Job, que era justo, sufrió mucho y en medio de la prueba de fuego preguntó a Dios: ¿por qué viven los impíos y se envejecen
y aún crecen en riquezas? Estamos inmersos en una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Por tanto, no deberían sorprendernos si tenemos problemas cuando nos colocamos abierta y decididamente del lado de Dios. Los crisoles de Satanás. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es un enemigo activo y real. Pedro dice que Satanás es como un león hambriento buscando atrapar y comer su presa. Su deseo es causar daño, y su obra la podemos ver por doquier. Vemos muerte, sufrimiento, perversión, inmoralidad, mentira. No podemos evitar ver la obra de Satanás. Satanás está especialmente interesado en hacer que pequemos o destruirnos si no lo consigue. Para ello usa todo medio y toda forma posible. Como cristianos, ¿qué podemos hacer al respecto? Solo tenemos que hacer dos cosas. Primero, conectarnos o aferrarnos diariamente a Jesús. Y segundo, mantenernos firmes en la fe. Si hacemos estas dos cosas, podemos practicar el dominio propio, estar alerta y resistir al diablo. El apóstol Pedro dice: resístenle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. En esta batalla, si salimos victoriosos, Dios nos permite 5 bendiciones especiales: restaurarnos, hacernos perfectos, hacernos firmes, hacernos fuertes, hacernos seguros. Como se ve expresado en 1 Pedro 5:10, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Recordemos que Satanás es un enemigo vencido. Aferrémonos a Jesús y la victoria está asegurada. Los crisoles del pecado. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Causa y efecto siempre van de la mano. El pecado siempre tiene efectos secundarios. Pablo dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Aunque Dios tiene poder para evitar los resultados de nuestro pecado, generalmente deja que suframos sus consecuencias a fin de que entendamos cuán dañino y ofensivo es el pecado. Además, el pecado en sí conlleva consecuencias inherentes, no solo para la eternidad, sino también produce consecuencias dolorosas y angustiantes en la actualidad. El apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Pablo describe la consecuencia final del pecado. Será la ira de Dios. La ira de Dios en este pasaje simplemente denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembra. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Romanos capítulo 1, desde el versículo 21 al 32, se nos muestra el proceso del pecado. Primero, dejamos de pensar en Dios. Segundo, confiamos en nuestra sabiduría. Tercero, adoramos lo terrenal. Cuarto, Dios deja que sigamos nuestro camino. Y quinto, el pecado se manifiesta abiertamente. Recuerda, no podemos pretender pecar y quedarnos impunes
o pensar que Dios ya entenderá mi situación. Transgredir las leyes morales o las leyes de la salud implica sufrir, implica un crisol autoimpuesto. Los crisoles de purificación. Jeremías 9:7. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo, ¿qué otra cosa puedo hacer con mi pueblo sino ponerlo al fuego para refinarlo? El deseo de Dios es siempre salvar al ser humano. Su pueblo, a través de la historia, ha pecado siempre contra él. El profeta Jeremías así lo menciona. El Señor dice, ellos abandonaron la ley que yo les entregué, no me obedecieron ni vivieron conforme a ella. Siguieron la terquedad de su corazón, se fueron tras los Baales como les habían enseñado sus antepasados. Esto trajo terribles consecuencias a los israelitas. Pero para Dios, más allá de las terribles consecuencias de nuestros pecados, Dios está preocupado por el pecado mismo, especialmente por el pecado no confesado. Cuando esta situación se presenta, es decir, el pecado no confesado, Dios nos somete al crisol, con la esperanza de que reconozcamos nuestros pecados, con la esperanza de que lo abandonemos y sintamos la necesidad de la salvación. El refinamiento, la purificación y la prueba de parte de Dios entrañan una acción drástica y una acción dolorosa. Hay tres razones por las cuales refinar, purificar y probar se asemejan a un crisol. La primera es que el crisol comienza cuando Dios llama nuestra atención hacia nuestro pecado. A veces lo hace de formas dolorosas. Experimentamos dolor cuando Dios permite que las consecuencias de ese pecado llamen nuestra atención. Jeremías escribe con tristeza lo siguiente: y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que se les refine. La segunda razón, sentimos dolor profundo cuando somos conscientes de ese pecado al poder verlo claramente. La tercera razón, el proceso de refinamiento, el proceso de purificación y la prueba se endurece, se vuelve más difícil cuando tenemos que elegir renunciar al pecado, a ese pecado al que estamos aferrados y que ha sido parte importante de nosotros. Los crisoles de la madurez. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hay una gran diferencia entre cortar y podar. Cortamos las plantas que ya no queremos, podamos las plantas que queremos y que deseamos se desarrollen para que tengan una mayor productividad. Sin embargo, ambos procesos implican una herramienta afilada, la tijera. Ahora, en un contexto espiritual, analicemos la siguiente pregunta. ¿Oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicas que Él te haga más semejante a su Hijo? Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras. En ocasiones, Dios permite que Satanás nos someta a ciertos crisoles para fortalecernos y para evitar así que caigamos en futuros pecados. Muchos se preguntan qué quiso decir Pablo con la expresión un aguijón en mi carne. Sobre este asunto encontramos muchas ideas. Algunos creen que hacía referencia que sufría ataques constantes de sus enemigos. Otros creen que tenía dificultades de salud física. En realidad parece que tenía problemas de salud, especialmente
en su visión, como se puede intuir al leer Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Curiosamente, Pablo creía que su aguijón le fue dado. Si le fue dado, no fue por ningún pecado específico que hubiese cometido, sino más bien le fue dado para evitar que pecara en el futuro. Así lo reconoce el apóstol Pablo, que el aguijón al que está sometido le ha librado de enaltecerse, de ser soberbio, y le ha librado de confiar en sí mismo. Por ello, Pablo concluye que cuando soy débil, entonces soy fuerte. En resumen, no todos los crisoles o pruebas a los que estamos sometidos tienen el mismo origen, ni tienen el mismo propósito e intención. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer cada caso y actuar en consecuencia. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.